Buenas tardes para todos y bienvenidos nuevamente a este programa Profecías para hoy. El día de hoy vamos a tener una temática muy interesante como continuación a la primera sesión que hicimos acerca del coronavirus. Vimos en la sesión anterior que habían diferentes causas o diferentes formas en que inició esta pandemia. También todos los acontecimientos que están pasando en este momento alrededor del mundo y también cosas que van a pasar, así como por ejemplo el deterioro económico de la economía en diferentes lugares en el mundo. Ahora para esta sesión vamos a tener algo muy importante y es un tema profético que concierne a nuestra salud, nuestra vida espiritual y también acontecimientos que han de pasar y que están registrados en la profecía. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar entonces con una oración. Nuestro querido panelista Alfredo Rubiano va a dirigirnos en la oración. Empecemos. Muchas gracias, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, honrado, enaltecido y glorificado seas eternamente y para siempre. Delante de ti, Señor, nos allegamos ante tu presencia, agradecidos por tus misericordias para con nosotros. Queremos suplicarte que seas, a través de tu Espíritu Santo, tocando nuestros labios, nuestras mentes y corazones para que podamos entender tu palabra, compartirla y practicarla. Te pedimos también por todas aquellas queridas personas que nos están acompañando en esta tarde, que podamos juntos escudriñar tu palabra y prepararnos para las escenas finales de la historia de este mundo. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La profecía señala claramente en dónde estamos, en qué momento estamos de todo lo que está registrado y también las cosas que están sucediendo y las cosas que vendrán. Entonces, para analizar este contexto y en qué punto de la historia estamos desde el punto de vista profético, vamos a invitar a nuestro querido panelista César Martínez, que nos va a desarrollar esta pregunta. Gracias, Juan, por tu pregunta, muy amable. Te doy un saludo muy especial desde aquí, desde Pasto, y a los amigos panelistas aquí en la mesa de esta reunión. Bienvenidos, un placer saludarles. Bueno, realmente la pregunta es muy interesante y bueno, quisiera compartir un poquito pantalla para para colocarlos en contexto, a ti y a los que me están escuchando, para que así podamos mejor pues entender lo que yo voy a decir. En cuanto a esta pregunta, entonces la pregunta es, la profecía señala específicamente la crisis que está ocurriendo en el mundo actualmente. ¿Cuál es el contexto profético en el que estamos? ¿Qué podemos esperar? Bueno, realmente Mateo capítulo 24 nos da el contexto, o sea, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es el contexto profético en el que estamos? Mateo 24, verso 7, 8, donde dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que con respecto al contexto en el que estamos es Mateo 24, verso 7. Esta pandemia está enfocada aquí, en este verso, junto con hambres, terremotos en diferentes lugares, porque lo estamos viendo en este momento. El contexto de Lucas también habla de pestes y esa palabra obviamente se puede referir a pandemia. Entonces, así que estamos viendo varios desastres naturales, como en este año comenzamos con los desastres en Australia, luego estas langostas en África, muchos otros terremotos que han habido. Estamos en principio de dolores, o sea, estamos entre el verso 7 y 8 realmente en el contexto profético. La hermana White, la inspiración nos dice que Satanás ejerce su poder en todos los lugares, bajo mil formas, en las desgracias, calamidades de mar, tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna, la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Entonces, el que causa todos estos desastres
es Satanás. El Señor le permite, porque él quita su restricción y Satanás actúa sobre los elementos de la naturaleza. Y aquí entre estos elementos están mencionados o están mencionadas las pestes. Yo pienso que esta peste es una calamidad que el Señor permite como desastre natural a todo el mundo, pero obviamente el que está detrás produciendo esto es Satanás y detrás de Satanás obviamente están todas las élites que él maneja y gobierna para, pues, para tener el control de este mundo y especialmente esto va para el pueblo del Señor. Así que en el contexto en que estamos es Mateo 24:7 y esto luego viene el verso 8, principio de dolores. O sea, no esperamos solamente esta pandemia, esperamos más y esperamos más desastres naturales que se van a unir y se van a conglomerar para crear realmente una crisis, una tempestad perfecta. Y eso es lo que vamos a ver de aquí dentro de poco. Y esto va a conllevar a que a más restricciones para el pueblo del Señor y porque finalmente el pueblo del Señor va a ser culpado de todos estos desastres naturales porque no guarda el domingo finalmente. Ahora, esto es ejercitado por Satanás. Obviamente las élites mundiales ya sabían de esta pandemia, ya la tenían planeada. Por ejemplo, este documento que ustedes están viendo acá es un documento alemán colgado en una página del gobierno, que es el número 1712051, hecho en 2012, pero colgado en el 2013. Pero lo que quiero decir es que este documento es como un libreto, porque realmente lo que estamos viendo aquí, ya todo esto de la pandemia, todo lo que está ocurriendo, ya estaba aquí planeado en este documento escrito. Y a la mitad de este documento, donde habla de las pandemias, dice que sería por un coronavirus que vendría y que vendría en febrero, como ocurrió, aunque nosotros sabemos que eso pasó desde un poquito antes del año pasado, pero en febrero ya se vino a conocer y que se extendería por Asia, Europa y América, los continentes que están siendo afectados ahorita, y que esto va a durar para 3 años. O sea, ellos prevén esto, o sea, en su agenda, en ese trabajo y en esa trama que tienen, esto va para 3 años, esto se desarrolla para 3 años aproximadamente y se espera la vacuna, que obviamente es una vacuna que por el afán va a salir rápido, no sabemos cuán segura sea, así que esa es otra cosa a la que tendremos que enfrentarnos nosotros. ¿Qué es lo que esperamos en la pregunta que tú me haces? Esperamos una supuesta vacuna digital. Bill Gates ya lo anunció, así que no, realmente no es muy bueno lo que estamos esperando y por lo tanto pues necesitamos prepararnos para esto que va a venir. Ahora, sabemos de que desde el 2017, por ejemplo, Asterix, que es una revista de cómics, sacan algo aquí interesante y es una carrera de caballos, de carros de caballos, y en ese momento, entre los carros de caballos llega uno que se llama Coronavirus y que viene de Roma. Interesante. Y dice, aquí viene nuestro favorito desde Roma, el campeón, con 1462 victorias. Lo llaman el enmascarado Auriga, el gran coronavirus y su fiel bacilos, es decir, su fiel bacteria. Y luego cuando él se quita la máscara, le dice, ¡hey, aquí está el coronavirus! Y sí, es él, es él. Y dice, César, sí, es César. ¿Quién más podría salvar el honor de Roma? Y sabemos que César, Julio César, en el Imperio Romano fue un hombre muy perseguidor de los cristianos. Así que realmente no esperamos cosas buenas de Roma. Sabemos que Roma sabía esto. No lo encubren, pero lo sabemos realmente. Y Estados Unidos también. Ahora, ¿cómo lo sabemos? El doctor Fauci, que es el que está dirigiendo el asunto de la pandemia en Estados Unidos, desde el 2017 ya había anunciado y lo dijo públicamente que en el gobierno de Trump él se enfrentaría a una epidemia infecciosa. Eso fue lo que dijo. Y lo interesante es que lo dijo en un foro, en una universidad que es jesuita completamente y muy pesada en los Estados Unidos, que es la Universidad de Georgetown. Y dijo que el gobierno de Trump no solo será desafiado por las continuas amenazas a la salud mundial, sino también por un brote de enfermedad sorprendente. Y él también mencionó pues, que es casi parecido como al coronavirus. Desde el 2017 estaba anunciado esto, cuando subió a ejercer su cargo. Así que realmente esto es muy planeado. Ahora ustedes miran acá que el doctor Fauci fue ejercitado en las mejores escuelas jesuitas, aquí ustedes lo están viendo, y el 2 de abril del 2020 él dijo que para esta compleja situación él está pidiendo ayuda a los jesuitas. Entonces realmente esa ayuda por donde viene no es muy buena que digamos, sabiendo el contexto histórico de este grupo. Ahora, Mike Pence, antes de que se extendiera por Italia y Estados Unidos este coronavirus, él fue a visitar al Papa y estuvo en una reunión que se hizo en una universidad católica que es la Gregoriana, que es muy jesuita, y allí estuvo con otro encargado de Estados Unidos para hacer un foro.
Luego él sale de este foro, se viene para Estados Unidos y luego surge la pandemia en Italia y Estados Unidos. Y lo más interesante es que estos dos países son los que están teniendo la mayor población afectada, así que el hecho de que sean ellos dos implica que ahora será la excusa perfecta para que ahora el asunto del clima, esta parte climática, el medio ambiente y que hay que poner restricciones más fuertes y que los gobiernos tienen que firmar un pacto, eso viene para octubre. Y esta es la excusa perfecta, pero sabemos que detrás de esto es el domingo, porque el domingo va a ser el día de guarda, el día de familia, el día para que la tierra descanse. Ese es el contexto en el que estamos y nos vamos a mover dentro de los meses que vienen. Ahora, lo otro es que, amigos, las élites mundiales o los gobiernos lo que están haciendo es tratar de contener el virus con esta cuarentena, pero sabemos que lo que están haciendo es que más se esparza, porque lo lógico es, como los epidemiólogos están diciendo, es que haya una inmunidad colectiva y eso solamente se logra que las personas salgan para que el pico suba y finalmente las personas pues obtengan esa fuerza, podemos decir, física. Entonces, a lo que voy es que todo esto conlleva a que finalmente para octubre tengamos una reunión. No lo sabemos cómo se va a desarrollar, pero eso es lo que esperamos proféticamente. Y ya nos están lavando el cerebro desde ahora, haciéndonos ver de que este coronavirus tiene una conexión con la crisis climática. Aquí ya lo dijo, ustedes están viendo que el Papa lo dijo, que los humanos están ignorando esta actual crisis ecológica y que esto tiene que ver con esta pandemia. Y aquí estamos viendo también otra noticia donde dice que después de la crisis del COVID-19, Laudato Si nos salvará de futuras pandemias. ¿Cómo le parece? Entonces, esto ya es algo planeado, amigos, realmente. Y dice en este documento que debe haber una ecología integral internacional y una unión para parar este daño. Así que realmente este documento me parece muy interesante porque está hablando que todo estará interconectado a nivel mundial para que esto se lleve a cabo. Ahora, el 22 de abril fue el Día de la Tierra y Francisco dijo estas palabras, hizo una apasionada súplica por la protección del medio ambiente y dijo que la pandemia del coronavirus había demostrado que algunos desafíos tenían que enfrentarse con una respuesta global, es decir, una unión global de todos los gobiernos. Y él dice que vemos que estas tragedias son la respuesta de la Tierra a nuestro maltrato. Así que noten que el lavado del cerebro por estos meses que vamos a ver va a ir en aumento esta forma de entender esta pandemia, este coronavirus. Y no solamente desde parte de la Iglesia Católica en Estados Unidos, lo vamos a ver con los protestantes y los pentecostales, todos juntos luchando para la guarda del domingo y haciendo presión en la administración de Trump. Por ejemplo, este es el coronavirus, un juicio de Dios. Así que y lo interesante es que aquí el autor, que es una señora católica en Estados Unidos muy fuerte, ella dice que este es un asunto del por qué hemos violado el domingo. Ella dice acá, hemos fallado algunas veces en honrar al Señor, al guardar el día del Señor. Hemos tratado los domingos como cualquier otro día, como un monumento, como un momento para ir de compras, hacer el trabajo y seguir nuestra propia agenda, en lugar de tomar tiempo para profundizar nuestra relación con Jesús y relajarnos con familiares y amigos. Así que vamos para allá. Y ella dice que debemos arrepentirnos para que luego podamos recibir el perdón del Señor. En este documento también, vea, pandemia del COVID-19, esto es de la Organización de las Naciones Unidas, dice, es una llamada de atención sin precedentes para todos los habitantes de la Madre Tierra y invita a que la Agenda 2030 se cumpla y nos unamos con Gutiérrez, que es el director de la ONU, para trabajar juntos como una comunidad internacional en contra de este COVID-19 o para solucionar este COVID-19. Entonces, hermanos y amigos, realmente nosotros vemos cómo los protestantes católicos van a trabajar en común acuerdo en Estados Unidos especialmente, y ellos no se dan cuenta hasta a dónde lleva esto, pero el Vaticano sabe a dónde lleva esto finalmente, que es la opresión y la guarda del domingo finalmente, porque es su marca, es su sello. Y como dice aquí la hermana White del movimiento dominical, se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Así que bueno, el Señor nos ayude y este es el contexto que estamos esperando. Tenemos que estar despiertos. Desde el punto de vista profético, estamos en el tiempo del sellamiento y del juicio investigador. Entonces queremos preguntarle a nuestro panelista Alfredo Rubiano qué debemos hacer nosotros en este momento y cómo debemos prepararnos. Juan David, muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos que esta tarde comparten con nosotros su tiempo.
Sí, hablar de estas dos doctrinas es hablar también de dos profecías, el sellamiento y el juicio investigador. Quizás para muchos de los que nos están viendo ahora sean extraños, pero no es extraño a la palabra de Dios. Quizás no hallamos la palabra sellamiento, pero el contenido de la misma sí está en la Sagrada Escritura. Y el tema del juicio investigador tal vez no se haya descrito así como juicio investigador, pero la idea de que hemos de comparecer ante un juicio sí es cierta y está convalidado en la Sagrada Escritura. Por lo consiguiente, son temas que están concatenados en este gran rompecabezas que es la Biblia y la profecía. Hablar del COVID-19 es hablar, entre otras cosas, de la profecía de Jesús que está registrada en el libro de San Mateo, el capítulo 24. Pero no es la única profecía, aunque se le conoce como la gran profecía de Jesús y nos ubica cronológicamente en el tiempo del fin. Debemos tener en cuenta otras profecías como las que Juan David acaba de mencionar. Voy a compartir con ustedes la pantalla para tener este apoyo visual y poder entender mucho mejor entonces este tema. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 2, o los versículos 2 y 3 nos hablan una palabra o nos transmiten una palabra y que es muy interesante y es sello. Voy a compartirlo literalmente para que podamos entonces ubicarnos a través del texto. Dice así: entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar a la tierra y el mar y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este texto, que está ubicado en el libro de las Revelaciones, nos lleva a pensar específicamente en que hay una obra que viene del cielo, es una obra encomendada a los hombres y simbolizada a través de este ángel, y realmente es un mensaje de separación, en donde se hace la elección de los que han de ser salvos, y aquellos que han de ser salvos entonces llevan en sus frentes, dice la Escritura, el sello del Dios vivo. Al analizar lo que es un sello, nos damos cuenta que las características de un sello son, o mejor, el propósito de un sello son identificar. Y precisamente esa obra de identificar al que ha de formar parte del pueblo de Dios y que han de ser salvos, herederos de los tesoros celestiales y aún de la tierra nueva, son los que llevan ese sello de Dios. Por lo tanto, la doctrina del sellamiento está ligada aquí a Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 2. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 9 al 11, se nos habla de que también existe una marca. Por lo tanto, la Biblia nos habla del sello y también nos habla de la marca. Voy a compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos, lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 en adelante. El tercer ángel anuncia la destrucción de la bestia. Entre comillas dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. A manera de pequeña conclusión, entonces vemos aquí que los que son aptos y elegidos por Dios a través de sus decisiones y obviamente de sus obras, elegidos para formar parte del pueblo de Dios, tienen un sello. Y los que no, pues han de recibir entonces también una marca en la que vemos en la palabra de Dios la denomina la marca de la bestia. Por lo consiguiente, en conclusión, y es un párrafo muy interesante que está descrito en un libro escrito por Elena de White, la página 219, el libro se denomina Eventos de los Últimos Días, se puede leer lo siguiente: solo puede haber 2 clases, cada uno está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Por lo tanto, creo pues entender y querer dar a conocer, apreciados amigos, que finalmente existirá solamente 2 clases. El uno es marcado para vida y el otro es marcado para muerte. Podemos decir también que esta es la última obra de la iglesia. Es una comisión que se nos ha dado y aquellos
que hemos conocido el Evangelio, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la responsabilidad no solamente de entender, sino también de compartir estos interesantes mensajes. La iglesia, que la conforman aquellos creyentes en Cristo Jesús, y hemos entendido estos mensajes, no solamente debemos compartirlos, sino aplicarlos en nuestra vida. Al compartirlos, que es lo que queremos hacer a través de estos medios, es entender que es la última obra, o vamos a decir, el mensaje es un mensaje muy interesante, muy importante, y que nosotros tenemos que reconocerlo y compartirlo. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, habla de 3 mensajes, de 3 ángeles, y cada uno de ellos tiene un mensaje. El tercer mensaje, que es el que habla de que se va a colocar una marca de la bestia, es una obra que describe la obra que tiene que estar haciendo la iglesia ahora y el deber de compartir su palabra. Quiero también compartir con ustedes estos párrafos, y de hecho voy a compartir algunos párrafos muy rápidamente, pero que son interesantes y que fijarán en nosotros algunas cosas. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, versículos 9 en adelante, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo, y un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras que anuncian en tono solemne que el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Esta obra del sellamiento, queridos hermanos, está por terminar. Empezó ya hace muchísimos años. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, hablando de la profecía de los 2300 tardes, nos marca la fecha de inicio. Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 12 y 13, nos hablan que está ubicada entre el 6º y el 7º sello. Voy a leer estos 2 capítulos para que nos pongamos en contextos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13 dicen así: Miré cuando él abrió el 6º sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se envolvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Inmediatamente después de estos acontecimientos viene el capítulo 7. En el capítulo 7 se describe la obra del sellamiento que acabamos de leer en forma introductoria. Por lo consiguiente debemos de entender que cronológicamente estamos ubicados y bíblicamente entre el capítulo 6, versículos 12 y 13 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Ese tiempo que nos ubica la Biblia cronológico está enmarcado por la profecía de las 2300 tardes y mañanas en el capítulo 8, versículo 14, y empieza esa profecía en el año de 1844. En conclusión, vamos a leer lo siguiente. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía de ser purificado. Quiero compartir con ustedes entonces esta línea de tiempo. La obra del sellamiento nos ubica a partir de 1844 y nos lleva hasta este tiempo, hasta el fin del tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia está descrito de muchas maneras en la Escritura, y por eso dice la palabra de Dios: lleguémonos confiadamente al tiempo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Ese tiempo de gracia está por terminar. Esa obra del sellamiento está por terminar. ¿Cuánto queda de tiempo? Quizás solamente está en la mente de Dios. Las profecías nos están indicando que estamos muy cercanos al final de ese tiempo. Ahora, algo que no quiero dejar pasar por alto es cuál es el sello, porque la Biblia habla de la marca y habla del sello. Ese sello está descrito en la Biblia a través de muchos textos, y voy a compartir algunos de ellos. Éxodo, del capítulo 31, los versículos 12, 13 y 16 dicen: además el Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico.
Guardarán pues el sábado los israelitas celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Por lo consiguiente, este texto nos da a entender que el sello del Dios vivo está en la observancia del santo sábado. El sábado ha sido tomado por Dios como una señal identificadora. En Ezequiel el capítulo 20, los versículos 12 y 20 nos dice: les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que soy el Eterno que los santifico. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno, que soy vuestro Dios. Entonces, apreciados hermanos, queridos amigos, es interesante cómo la palabra de Dios nos reseña claramente, no solamente a través de estos textos, sino de muchos más, que el sello de Dios se encuentra en la observancia del Santo Sábado y en la asimilación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Este sello ha sido colocado en nuestras frentes a través del Espíritu Santo y es una obra que se ha venido desarrollando desde 1844 y que abarcará hasta el fin del tiempo de gracia. Al mismo tiempo que se está desarrollando la obra del sellamiento, se está desarrollando otra obra muy interesante que también está en la palabra de Dios, que es el juicio investigador. Acerca del juicio investigador pudiésemos decir muchas cosas, pero solamente quiero compartir dos textos, apreciados hermanos, panelistas y queridos amigos que nos ven. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, los versículos 13 y 14 textualmente leemos así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La palabra de Dios nos transmite la idea de que todos nuestros actos están desnudos a la vista de Dios, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos son leídos como si fuese la luz del día ante nuestro Creador. Y todas nuestras palabras, actos y pensamientos finalmente serán llevados a la balanza, y si todas aquellas están de acuerdo con lo que Dios ha prescrito para una vida santa, entonces vamos a ser hallados aptos para el reino de los cielos. Como estamos en una época en donde la crisis ha tocado a nuestra puerta, es interesante reflexionar al respecto. Estamos viviendo delante de la presencia de Dios. La obra del sellamiento se está realizando ahora, pero también la obra de un juicio en donde cada una de nuestras vidas está siendo examinada. Otro texto interesante es en San Mateo, el capítulo 12, los versículos 36 y 37. Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es interesante cómo, apreciados hermanos, queridos amigos, en este tiempo de coronavirus, el Señor nos permite tiempos de reflexión. Y más que ser profecías que están descritas en la palabra, son también medios por los cuales el Señor llama nuestra atención a su palabra. Qué bueno sería que en estos tiempos podamos reflexionar acerca de lo que acabamos de leer y entender que nuestra vida está pasando ahora delante de Dios. Este juicio investigador también inició en 1844, abarca hasta el fin de tiempo de la gracia que está descrito en varios textos de la Biblia, y ese tiempo, queridos amigos y apreciados hermanos, es muy corto. Por lo consiguiente, considero yo, hermanos, y yo, quizás los que estamos aquí en este panel coincidimos en que es un tiempo solemne. Quizás nos falta tiempo, es cierto, para explicar más claramente estos puntos de doctrina, pero me quiero centrar aquí en estos puntos más espirituales, por decirlo de alguna manera, y llamar su atención, queridos hermanos y apreciados amigos, en qué deberíamos estar aprovechando el tiempo. He tenido diálogos con algunos amigos y muchos de ellos me hablan de diferentes cosas económicas, la oportunidad de reorganizar nuestros negocios. Y estamos haciendo quizás planes de cómo estructurar o reestructurar nuestras vidas en todos los ámbitos, académico, económico.
Pero yo pienso que también es tiempo de reestructurar nuestras vidas espirituales y tomar decisiones, que es, pienso yo, una de las cosas que deberíamos de estar pensando hacer ahora. Testimonio para los ministros, la página 454, otro libro muy interesante de Elena de White, que está acorde con la palabra de Dios, dice así: el mismo ángel que visitó a Sodoma, y sabemos la historia de Sodoma, ciudades que llegaron al límite de la tolerancia divina y finalmente Dios tuvo que destruirlas. Y ese ángel que visitó a Sodoma, apreciados hermanos y queridos amigos, también visitará prontamente a los habitantes de la tierra. Y está haciendo resonar la nota de amonestación: escapa por tu vida. Los vasos de la ira de Dios no pueden ser derramados ni destruidos los impíos y sus obras, hasta que el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos así como de los muertos estén decididos. Y aún después de que los santos han sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero el horno es estrechamente vigilado por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí y el Señor los ha sellado, para que querramos recibir el sello de Dios. Su destino está escrito: Dios, la Nueva Jerusalén, son propiedad de Dios y su posición. Pero ese sello del que hemos venido hablando no podrá ser puesto en una mente impura. No podrá ser puesto, dice la Biblia y el espíritu de profecía, sobre el fornicario, el adúltero, el hombre que codicia a la mujer de su prójimo. Y no podrá ser puesto sobre una persona que no esté dispuesta a ser moldeada por el Espíritu Santo para reflejar un carácter semejante al de Jesús. Pienso que esta cuarentena, hermanos, y este COVID es un tiempo propicio para analizar esto desde la perspectiva personal. También es tiempo para eliminar las disensiones, y esto nos habla ya de la iglesia y del entorno de los que hemos aceptado a Cristo y formamos parte de ese pueblo, o por lo menos queremos hacerlo. Eliminar las disensiones es un mensaje propicio para la iglesia, para nosotros ahora. Antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos. Y nos dice a nosotros, hermanos, pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Un tercer punto es despojarse del yo. Y es un punto muy interesante porque precisamente lo que el Señor desea de nosotros es que seamos mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Dice así el texto: Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Dios nos ordena que las eliminemos todas. Dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Y finalmente, una mayor consagración. Hablar de consagración es complejo, porque ¿qué significa consagrarnos? Es alcanzar la santidad. ¿Y qué significa santidad? Es estar apartado para Dios. Y apartarnos para Dios exige de nosotros muchos cambios que debemos hoy por hoy conseguir. La ocasión, el tiempo que estamos viviendo ahora, exige mayor eficiencia y una consagración más profunda. Clamo a Dios, suscita y manda mensajeros llenos de un sentimiento de su responsabilidad, que estén dispuestos a consagrarse sin reserva al servicio de Dios. Apreciados amigos, queridos hermanos, quizás haya muchas cosas que hacer, pero dejo con ustedes estos 4 pensamientos. Eliminemos las disensiones, despojémonos del yo, consagrémonos a Dios y aprovechemos estos días en que podemos acercarnos quizás de una forma más íntima al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Así es, damos muchas gracias a nuestro panelista Alfredo Rubiano por este interesante mensaje. Sabemos que es tiempo de prepararnos y también es tiempo de tomar decisiones en nuestras vidas. Para nuestro siguiente tema tenemos una parte muy importante, y es que el mensaje que el Señor le ha dado al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios, es el de salir de las ciudades, para que no seamos partícipes de todas las calamidades que han de venir sobre ellas. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo para salir de ellas?
Para eso vamos a invitar a nuestro siguiente panelista, Oscar Rangel, quien tiene una respuesta para nosotros. Es un gusto saludarles en esta oportunidad a todos y cada uno de los que nos están acompañando, a los compañeros panelistas, a Juan David y a todos los que desde sus casas nos acompañan. La bendición de Dios sea con ustedes. En estos solemnes temas proféticos que hemos estado estudiando en esta tarde, debemos anexar un tema de vital importancia. Para prepararnos para el sellamiento y para el juicio investigador, Dios ha provisto recursos, medios e instrumentos para que esta preparación sea mucho más eficaz. Uno de ellos es la ubicación fuera de las ciudades. Pero no quisiera mencionar esto sin indicar primero cómo se originaron estas grandes ciudades, cómo fueron establecidas en el principio, el origen de las ciudades, su origen y su destino. Es lo que quiero compartir en este momento con todos y cada uno de ustedes. ¿Dónde y cuándo surgieron esas grandes metrópolis, abarrotadas y atestadas de gente, hombres y mujeres que corren de acá para allá desaforadamente, tal vez sin meditar en el transcurso del día, sin un pensamiento en el cielo ni en la eternidad? La Escritura nos enseña que las ciudades no están dentro del plan divino. No era el plan de Dios que el ser humano viviera en ciudades, por lo que al crearlo, lo puso en un jardín. El mandato de Dios a Adán fue muy claro. El Señor le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería que el hombre se expandiera por todo el planeta. Pero al nacer Caín y Abel, Caín se rebela contra Dios y elimina a su hermano, le mata. Y este es el primer fundador de una ciudad, un fratricida, un asesino. Las Escrituras nos informan que después de matar a Abel, de causar este terrible dolor sobre Adán y sobre Eva, Caín entonces engendra un hijo, y a ese hijo le da el nombre de Enoc, y a la primera ciudad que funda le da el nombre de su hijo, Enoc. Enoc significa iniciación, indicándonos que allí iniciaron las ciudades con toda su rebelión, desobediencia, perversión y maldad. Caín extendió rápidamente diversas ciudades por todo el planeta y corrompió de tal modo la tierra que el Señor, en unos 16 siglos, tuvo que borrar de la faz de la tierra a la especie humana a través del diluvio, aniquilando la impiedad de Caín y todos sus descendientes, radicados principalmente en grandes y atestadas ciudades. Después del diluvio, uno de los hijos de Noé sigue el camino de Caín. Judas 1:11 dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Luego de salir de allí, del arca de Noé, en el monte Ararat, Can, uno de los descendientes de Noé, se establece con sus descendientes en una llanura llamada Shinar. El libro de Génesis nos informa que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta ciudad, fundada por Nimrod, un descendiente de Can, finalmente terminó corrompida, llena de idolatría y de pecado, y el Señor tuvo que destruir la ciudad y castigar a sus constructores. Estos hombres se esparcieron por toda la tierra y llevaron la idea de las ciudades, la idolatría y el pecado a todo el planeta. Así vemos dos ciudades notables, Sodoma y Gomorra. Habían otras, como Adma y Seboín, que también fueron destruidas por los juicios de Dios. Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 y 50, presenta las características principales de Sodoma y Gomorra.
Y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El libro de Jacer informa que esa manifestación de no corroborar la mano del afligido, no ayudar al afligido, se convirtió en una ley en Sodoma. El rey de Sodoma prohibió ayudar a los necesitados. Los indigentes, los forasteros, no podían ser auxiliados, so pena de un castigo. Informa el libro de Jacer que había una cama gigante donde se prensaban las manos y las piernas de la persona que donaba a un forastero alimentos. Así notamos que era el castigo establecido en la ciudad, el que iban a aplicar a la noche que trataron de violar a los ángeles que llegaron a la ciudad y destruir a su familia. Allí en Judas, capítulo 1, verso 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hicieron cosa nefanda, leímos en 16, 49 y 50 de Ezequiel. Y aquí dice, cosas contra naturaleza. El homosexualismo y la perversión sexual era la práctica común en Sodoma y Gomorra, tanto que trataron de violar a los ángeles de Dios y al mismo Lot. La iniquidad y la perversión, la homosexualidad y la degradación moral eran características de estas ciudades, un paralelo con el tiempo actual y una advertencia para las ciudades del momento actual. Llovió fuego y azufre de parte de Dios sobre Sodoma y Gomorra, aniquilando a los homosexuales, los amantes del placer. Todos aquellos que practicaban la iniquidad y los que los auspiciaban fueron aniquilados y borrados de la faz de la tierra. Babel terminó mal. Caín con sus ciudades terminaron mal. Sodoma y Gomorra terminaron mal. El fin de las ciudades ha sido destrucción. El cantor de Israel, el salmista David, en el capítulo 55 de los Salmos, hablando de las ciudades de su época, especialmente profetizó para las ciudades del tiempo del fin. Salmo 55, verso 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Hace un vínculo entre las ciudades de hoy y Babel, donde hubo confusión de lenguas, indicando la confusión, la perversión, la maldad y la iniquidad. Vemos desfiles de homosexuales en la mayoría de las ciudades en el tiempo actual, los desfiles del llamado orgullo gay, manifestaciones como las de Sodoma y Gomorra que terminarán como aquellas ciudades aniquiladas y castigadas por auspiciar estos pecados nefandos que ofenden en gran manera a la justicia divina. ¿Qué vio el profeta allí? Vio violencia y rencilla en la ciudad. El crimen y la iniquidad están al orden del día, especialmente en las ciudades. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Día tras día los medios de comunicación informan de los crímenes horrendos que se practican comúnmente en las ciudades. El profeta siguió expresando en el verso 10, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Desde tiempos ancestrales, las personas han buscado las ciudades porque la forma de ganarse la vida es mucho más fácil en ellas. En Sodoma se dice que había abundancia de pan, facilidad para adquirir los alimentos, abundancia de trabajo. Se pueden conseguir recursos con mayor facilidad que en otros lugares. Sí, hay trabajo en la ciudad, pero está acompañado de iniquidad, de violencia, de crimen, de maldad. Algunos buscan las ciudades por trabajo y otros por la iniquidad, por el placer, por la complacencia de las bajas pasiones, el aumento de las fiestas, las algazaras, los festivales, las reuniones que atraen a las multitudes a las ciudades, aumenta la iniquidad, el crimen, el pecado y el vicio. Otra versión dice, maldad hay en medio de ella. Hay ciudades como Las Vegas en los Estados Unidos y otras ciudades en Europa que son conocidas directamente como ciudades del pecado, donde las personas van casi que exclusivamente a pecar. Juegos, algazaras, vicios, prostitución, homosexualismo e iniquidad. Ciudades cuyo atractivo es el pecado, directamente vinculadas con la maldad que recibirán pronto los solemnes juicios divinos.
El verso 11 sigue diciendo, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia de las naciones, donde están los legisladores, senadores, representantes a la Cámara, se encuentran sus sedes en las plazas de las ciudades. Y el profeta fue llevado a ver el fraude, la iniquidad, la corrupción y el engaño de las clases políticas del tiempo del fin. Y lo plasmó en el capítulo 55, el verso 11. Hombres poderosos que explotan los recursos de las naciones y toman el fisco nacional para su propio beneficio, afectando a los más necesitados. En respuesta, generan huelgas y revueltas, cuyo epicentro se da en las ciudades. El apóstol Santiago lo plasmó en el capítulo 5 de su carta cuando dijo, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Las grandes ciudades de las naciones se han convertido en epicentro de las protestas, de las multitudes explotadas que, cansados de los abusos, hacen sus manifestaciones, haciendo que los conflictos en las ciudades se hagan muy comunes y la convivencia y aún la misma supervivencia en ellas se dificulte en gran manera. Las ciudades son epicentro de epidemias y contaminación. El COVID-19 está vinculado con una ciudad, Wuhan, en China, y de esta ciudad se extendió a otras ciudades del mundo. Hombres y mujeres de gran capacidad económica, con la posibilidad de hacer viajes internacionales, extendieron la enfermedad. Los ricos extendieron la plaga por el mundo y los pobres están muriendo por ella. Personas radicadas en las ciudades han sido las más contaminadas y las más afectadas. Es muy escaso y casi nulo en la mayoría de países el porcentaje de las personas que habitan en zonas campestres que han sido contaminadas con el COVID-19, indicando, como en otras épocas y en otras plagas, que las ciudades son focos de contaminación, lugares de peligro para la salud y supervivencia. Especialmente en las ciudades se pueden aplicar medidas como la del señor Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, que ordenó fusilar a los que no cumplan la cuarentena. Por lo tanto, los habitantes de las ciudades están presos en sus casas, están presos, prisioneros que están pagando casa por cárcel, sin haber cometido ningún delito, sin haber cometido ninguna infracción, penalizados en sus casas. Ciudades altamente contaminadas en diversos lugares del mundo. En Colombia tenemos el ejemplo de ciudades difíciles de sobrevivir, como son Bogotá y Medellín, donde la polución ha contaminado grandemente a sus habitantes, aumentando los problemas respiratorios, las crisis respiratorias, crisis de asma, problemas como EPOC y otras enfermedades se han difundido rápida y ampliamente en estas ciudades altamente contaminadas con altísimos niveles de polución. Además de ello, la prohibición de comprar y vender se hará muy factible en las ciudades. Estamos viendo en ciudades como Bogotá, Medellín y otros lugares del mundo drama por las largas filas para poder comprar alimento, para poder abastecerse y sobrevivir. La profecía nos indica que llegará el momento en que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pondrá una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La adquisición de productos para sobrevivir, el derecho a comercializar, uno de los derechos más sencillos que tiene todo mortal, será coartado.
La ley dominical se impondrá de tal modo que nadie que no guarde el domingo de manera obligatoria en toda ciudad, en todo país del planeta, entonces perderá el derecho de comprar o de vender. Aquí notamos que esto será mucho más fácil de cumplir en las ciudades. Allí se cumplirá de manera más estricta, como lo estamos viendo en el momento actual, en el momento presente. Por eso es uno de los momentos más importantes que estamos viviendo. Ante el simulacro mundial del COVID-19, donde el nuevo orden mundial está probando cómo controlar el planeta y especialmente cómo controlar el ingreso y el egreso de las ciudades, la compra y la venta dentro de las ciudades, nos está mostrando un pálido reflejo de lo que ocurrirá mundialmente en el momento en que se establezca la marca de la bestia, la ley dominical. Además de ello, los juicios de Dios caerán en las grandes ciudades. Aquí observamos el terremoto de San Francisco, seguido por el incendio consecuente del mismo en el año 1906. Una ciudad, a pesar de ser aquella época, más de un siglo actual, ya estaba castigada por el pecado, ya estaba corrompida por la maldad, y por eso los juicios de Dios cayeron sobre esa ciudad. Tenemos otra ciudad, Mogadiscio, la capital de Somalia. En 1960 era una ciudad hermosa. Y aquí observamos cómo ha quedado. 2005, 2008, ha sido arrasada, destruida, aniquilada, casi totalmente devastada. Aquí tenemos a Kabul, la capital de Afganistán, una ciudad casi paradisíaca. En los años 70, muchas personas del mundo querían visitar ese lugar. Y ese mismo lugar está en esta condición en el momento actual, casi totalmente arrasada y completamente destruida. Bagdad, aquella ciudad, símbolo de la poesía, del encanto, de la belleza en el Medio Oriente, ahora casi totalmente devastada, arrasada y casi completamente destruida. O Alepo, aquella hermosa ciudad, un ícono de la gloria de Siria, ahora casi totalmente destruida y devastada. Y algunas ciudades donde los juicios divinos ya han caído. En Nueva Orleans, allí el huracán Katrina casi devastó por completo la ciudad, porque era la ciudad donde se realizaba el carnaval más poderoso, terrible y pecaminoso de los Estados Unidos, y los juicios cayeron sobre aquella ciudad. Aquí tenemos la ciudad blanca de Colombia, la ciudad del algodón. Allá en noviembre de 1985 se hizo mundialmente famosa, arrasada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Quedó borrada casi totalmente del mapa, con el recuerdo de aquella niña Omaira, que recordó a todo el mundo la necesidad de buscar al Creador a tiempo, mientras haya oportunidad. Al mediodía de aquel día se escuchó una explosión. La gente quería salir de la ciudad, pero el sacerdote los calmó y les dijo: no se preocupen, nada va a pasar. Vuelvan a sus casas, coman, vean el partido y duerman tranquilos. Una voz que tranquilizó, una voz que dijo: paz, paz, cuando no hay paz. Una voz que calmó el despertar de la gente que estaba percibiendo el peligro inminente que se acercaba sobre ellos. Una voz que les dijo: no se preocupen, nada va a pasar. Y creyendo a esa voz falsa que los engañó, 30,000 personas fueron llevadas a la muerte y Armero quedó casi total y completamente arrasada. Los juicios de Dios, como cayeron sobre Sodoma, como cayeron sobre muchas ciudades de la historia, pronto caerán sobre las ciudades de este planeta, casi completamente entregadas al pecado y a la idolatría. Dios hace un llamado solemne a salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Es el momento de escapar de las grandes ciudades, a ciudades pequeñitas, a pequeños pueblos, y allí a prepararnos para ir a lugares campestres, donde podamos aprender de la voz de Dios, de la naturaleza, de la agricultura, los principios del cielo. Ezequiel capítulo 3, verso 22. Vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Una orden directa desde el cielo para nosotros hoy. El Señor nos dice: levántate y sal al campo. Es un llamado solemne que Dios nos hace, porque en la ciudad se hace 10 veces más difícil ser sellado, se hace 10 veces más difícil ser hallado idóneo en el juicio investigador, se hace 10 veces más difícil
vencer, resistir y enfrentar los defectos de carácter. Es más difícil la preparación para la eternidad. Dios, que nos ama, nos invita a salir al campo para hablar con nosotros, para hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, para encaminarnos en los principios del cielo. Por eso debemos recordar el llamado que se le hizo a Lot y a su familia en Génesis 19, 16 y 17. La escritura dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. La pluma inspirada tomando este pasaje dice: Lot salió de mala gana de Sodoma. Y si los ángeles no lo toman y lo sacan de allí, nadie se hubiese salvado de la impía ciudad. La vacilación, la duda y la demora de Lot perjudicaron a su esposa hasta quedó convertida en una estatua de sal. Lo sacaron de las manos con sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es un mensaje de vida o muerte. Escapa por tu vida. Es el momento de huir de las ciudades, sin mirar atrás, sin temor a lo que estamos dejando, a lo que estamos abandonando, sin parar. Huir al monte, no sea que perezcamos. Las ciudades serán aniquiladas prontamente. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanezcan en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. La Biblia habla de la ciudad simbólica, la Gran Babilonia, Roma papal y aquellos que le acompañan, el poder terrenal de las naciones europeas. Los llama la gran ciudad, esa ciudad poderosa, porque tu juicio viene en una hora. Así como las ciudades literales serán aniquiladas, esta ciudad simbólica también será borrada de la faz de la tierra. Y Dios invita a los hombres y mujeres a salir de la ciudad literal, de las ciudades de este mundo, y a salir de Babilonia, del romanismo papal y sus engaños y herejías, diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni os hagáis merecedores de sus plagas. Dios hace un llamado solemne a salir de las ciudades por completo para ir al monte. Pero primero tenemos que ir al monte Calvario, porque muchos campesinos se perderán y serán consumidos en el lago de fuego y azufre. Hay hombres en el campo perversos y malvados. El campo no es nuestro Salvador. Nuestro Salvador se llama Cristo Jesús, que dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Primero debemos ir al monte Calvario, allí hallar la paz, el perdón de los pecados en los méritos de Cristo, ser lavados en la sangre preciosa del Salvador, y ahora, con Cristo en el corazón, huir de las ciudades, guiados por el Señor, con sabiduría, con oración, con preparación, para que podamos ir a lugares donde podamos servir mejor a Dios, para ir a lugares donde podamos servir mejor a Dios, donde podamos llevar a nuestra familia más cerca del Señor, recibir un carácter más adecuado, idóneo para ser bautizados del poder del Espíritu de Dios y así estar listos para el encuentro con el Señor en las nubes de los cielos. Que Dios nos ayude a huir al monte Calvario para hallar en Cristo la paz y el perdón del pecado, y a huir a los montes, cual la paloma a la peña, para allí oír la voz de Dios y prepararnos para la patria celestial. Que así sea y que Dios nos bendiga. Así es, damos muchas gracias a nuestro panelista Óscar Rangel por este importante mensaje. Uno de los aspectos importantes que la pandemia ha tocado con respecto a nosotros es el relacionamiento social. Es vivir en comunidad, es la interacción que se da entre las personas. Y eso afecta, por ejemplo, las reuniones en la iglesia. Es importante analizar este tema y también qué relación tiene este tema con la lluvia tardía. Para este mensaje vamos a escuchar ahora las palabras que tiene nuestro panelista invitado, José Vicente Huiza. El tiempo es para él. Bienvenido.
Buenas tardes, apreciados hermanos y amigos. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en esta tarde. Agradezco la invitación. Buenas tardes a los demás panelistas y Juan, también buenas tardes para ti. La pregunta es muy amplia. Nos pone sobre una realidad que estamos viviendo en este momento y también nos enfoca sobre las realidades eternas que muy pronto tenemos que vivir o estamos a punto de vivir, que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Yo encuentro que vivimos dos experiencias completamente diferentes. Por una parte, la pandemia nos está cortando uno de nuestros derechos fundamentales, el derecho a congregarnos. De este modo, se busca a través del miedo desdibujar nuestra identidad como pueblo de Dios, como corporación, como hijos que se preparan para el encuentro con su Padre y que nos estamos preparando para la eternidad. Pero por otra parte, el mundo nos está mostrando que se está uniendo. La pandemia, por parte del mundo en general, está viendo una experiencia completamente distinta a la de la iglesia. Es decir, el mundo se está uniendo, la pandemia está creando una conciencia social fuerte y lo que vemos ahora es que todo el mundo está entrando en esta forma de pensamiento de colmena, pensamiento colectivo, una conciencia colectiva. Si alguien sale sin tapabocas a la calle, entonces todos están pendientes porque dicen, bueno, esta persona salió sin tapabocas. Significa que el control social lo está ejerciendo la comunidad. Son los ciudadanos los que están ejerciendo el control social ahora. Y esto nos está preparando para algo en el futuro. Y es que en el tiempo del fin, el mayor control lo va a ejercer la comunidad. Será su vecino, será su hermano, será su otro compañero de iglesia quien puede acusarlo o no ante las autoridades por la desobediencia a los mandamientos de los hombres. Bien, del lado de la iglesia, por otro lado, entonces lo que encontramos es que estamos dejando de congregarnos, estamos dejando de ir a las iglesias, pero por otra parte estamos llenos de temor y el miedo tiende a que vayamos dejando de lado nuestra identidad y que nos unamos con el resto de las personas para seguir en ese mismo pensamiento social y común. Tratando de encontrar el bien común, entonces estamos dejando a un lado nuestros mayores intereses eternos. Y es el momento, pienso yo, que ahora tenemos que mantenernos unidos y pensar en todo lo que está en juego, la verdad que está detrás de todo esto, pero sobre todo es el momento de mostrar verdadera fraternidad cristiana entre nosotros. Es el momento de mantener nuestros intereses eternos presentes. Ahora es cuando necesitamos estar más unidos y es el momento cuando necesitamos que cada uno de nosotros tome no el distanciamiento social, sino que juntos compartamos las verdades que profesamos, que juntos estemos en el mismo interés, estemos compartiendo nuestras oraciones, pero que sobre todo tengamos siempre nuestro espíritu dispuesto y nuestra mente despierta a los acontecimientos que están ocurriendo y a las cosas eternas que están delante de nosotros. Bien, respecto de la lluvia tardía, quisiera entrar un poco más en detalle. Quiero compartir ahora con ustedes estas imágenes. Como a manera de introducción, me gustaría que repasáramos un poco lo que dice la Escritura acerca de la lluvia tardía. Solamente sin leer vamos a recordar que en la palabra de Dios se menciona el derramamiento del Espíritu Santo como un símbolo. Está la lluvia que cae sobre los campos al comienzo y al final de la cosecha de trigo. Así tenemos una lluvia que se llama la lluvia temprana, que son las primeras lluvias que irrigan la tierra al momento de poner en ella la semilla, pero al final, cuando el trigo está a punto de ser cosechado, entonces viene una lluvia tardía, son las lluvias finales, y contribuyen para que el grano de trigo esté completamente formado y lleno. Entonces, la Biblia nos habla acerca de estas cosas. La lluvia temprana
fue el derramamiento del Espíritu Santo allí sobre los discípulos del Señor Jesús al momento de comenzar el trabajo misionero, la evangelización del mundo, pero se promete una lluvia tardía y acerca de ella quisiera referirme en este tiempo de coronavirus. Ahora, decía antes, necesitamos unidad. Y es la unidad la que nos prepara para la lluvia tardía. Es la unidad la que preparó a los discípulos para que ellos pudieran recibir la lluvia temprana. Y es esa misma unidad, que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, es el deseo de su última oración, lo que también nos preparará a nosotros para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Juan capítulo 17, los versículos 21 al 23 nos dicen: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero destacar aquí las palabras subrayadas, y nos dice el Señor, sean uno. Luego continúa la oración y dice que sean uno, así como nosotros somos uno, y luego habla de ser perfectos en unidad. Ahora, ¿de qué se trata esto de perfectos en unidad? Porque siempre hemos hablado de unidad, pero ahora más que nunca la necesitamos. Se trata de ayuda, se trata de esfuerzo unánime, de corroborar al que está cansado, al que está débil. Isaías 41, versículos 6 y 7 nos dicen, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Se trata de ayudar, se trata de animar, se trata de afirmar. La unidad, la verdadera unidad, tiene algo que ver con mi vecino, tiene algo que ver con mi hermano en la fe, con aquel que lucha conmigo con una misma esperanza. Y justamente ahora necesitamos más de esa unidad. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Y luego continúa diciendo, confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Noten lo siguiente, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Unidad perfecta significa también poner aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. No se trata de quién tiene el lugar más importante, no se trata de buscar la gloria del hombre, se trata de buscar la aprobación de Dios. Y esto necesitamos ahora como individuos y como pueblo. Como individuos no podemos seguir mirando a los defectos del otro principalmente. Tenemos que mirar a Jesús y ayudar a mi vecino para que si tiene falencias pueda superarlas. Como pueblo necesitamos ponernos adelante, elevar la luz para que otras iglesias, otros pueblos, otras personas que profesan diferentes credos puedan comprender la verdad y puedan tener un camino claro para seguir. No podemos contender más con ellos, no podemos contender con aquellos que procuramos salvar. Necesitamos mostrarles a Jesús en nuestro trato con ellos y necesitamos mostrarles la verdad para este tiempo, pero esta verdad debe ser mostrada con amor. Ahora, nos dice el siguiente párrafo, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Toda la experiencia de los discípulos antes de Pentecostés se resume a esto. Estaban absortos con un solo pensamiento, cómo salvar al mundo, cómo llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocían, cómo presentar a Cristo ante aquellas personas que necesitaban conocer a un Salvador todopoderoso, a un Salvador muerto, resucitado y ascendido al cielo. Son esas las verdades que necesitamos proclamar ahora. Necesitamos sostener el mensaje para que otros puedan entenderlo. Ahora, necesitamos algo más que esto. Necesitamos conversión. Primero unidad, también luego conversión.
Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14 nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y si queremos redondear la idea, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad que se describe aquí está expresada en esas palabras, haced sendas derechas para vuestros pies. Necesitamos conversión ahora. Y ustedes, queridos internautas, y también mis queridos panelistas que están aquí conmigo, se preguntarán, pero si todos somos miembros de la iglesia del Señor, ¿por qué necesitamos conversión ahora? ¿Por qué necesitamos sendas derechas para nuestros pies ahora? Queridos, yo quiero decirles lo siguiente, no importa cuál haya sido nuestra experiencia en el pasado, no puede servirnos para ahora si desmayamos en este momento en que necesitamos estar delante de Dios como si este fuera nuestro último día. La lluvia tardía no vendrá sobre nosotros a menos que reconozcamos cada uno de los pecados acariciados que haya en nuestro corazón, pero también tenemos que llorar por los pecados ajenos. Hacer sendas derechas para nuestros pies significa el que nuestro testimonio de vida sea suficiente guía para que aquellos que vienen al conocimiento del Evangelio, aquellos que están comenzando, puedan tener unas huellas seguras por las cuales también guiarse. Nosotros como misioneros y embajadores de Cristo necesitamos dar un testimonio fiel de la verdad para que el mundo pueda conocer que Dios tiene un pueblo sobre la tierra. Nuestra vida no puede ahora divergir entre dos pensamientos. No podemos servir al mundo y también intentar servir a Dios. Necesitamos ahora tomar decisiones, necesitamos reflexión personal y necesitamos tomar ahora el camino seguro, el camino del lado de nuestro Dios. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Como resultado de esto, nos dice, serán borrados nuestros pecados, y luego dice, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es ahora cuando necesitamos esta conversión, es ahora cuando necesitamos este arrepentimiento. Ahora quisiera concluir con todo esto diciendo lo siguiente, y es, necesitamos llevar la unidad a un nuevo nivel. El coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo ahora, nos enfrenta con nuevos desafíos, desafíos que hasta ahora tal vez no habíamos enfrentado antes, pero nos traen luz a través de las Escrituras, o las Escrituras nos traen luz, para enseñarnos cómo vivir en tiempos de pandemia y en los tiempos de pospandemia. En los días antes del Pentecostés, los discípulos contendían por el puesto más elevado, pero como resultado del derramamiento del Espíritu Santo, entonces leemos en las Sagradas Escrituras, citaré dos textos, Hechos 2:44 y 4:32, sucesivamente nos dicen así, y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común. Y el primer texto nos decía, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La pandemia, ya les decía, traerá nuevos desafíos para nosotros, pero como iglesia ahora necesitamos estar más unidos. Necesitamos pensar en el otro, necesitamos pensar en el que sufre, necesitamos pensar en cada uno de los miembros de la iglesia, cómo está pasando estos días. Yo invito a que todos al terminar estas reflexiones podamos tomar nuestros teléfonos y llamar a nuestros hermanos, saludarlos y preguntar cómo están pasando por este tiempo. Pero cuando esto termine, también necesitamos sentarnos y como hermanos reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Porque cuando hablamos de salir al campo, muchos están diciendo que no es posible porque las condiciones económicas no lo permiten. Ahora, otros están pensando en que sus negocios, sus trabajos se van a perder después de esta pandemia, pero necesitamos salir fortalecidos como pueblo, como un solo hombre, unidos, ser de un corazón y de un alma, para trazar los planes que nos lleven a salir adelante y también para trazar los planes que nos lleven a cumplir el propósito de Dios, de salir de las ciudades, de evangelizar al mundo. Necesitamos pensar como un solo hombre. El mundo está uniéndose
con un propósito común, pero como pueblo necesitamos unirnos para la preparación que necesitamos como individuos para ir al reino de los cielos. Y parece redundante aquí y decir que necesitamos prepararnos individualmente para vivir una experiencia común, pero es que necesitamos el uno del otro. Es la manera como nos preparamos para la lluvia tardía. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos más reuniones de oración, más reuniones de estudio de la palabra, pero también necesitamos práctica del evangelio. Necesitamos compartir el pan y necesitamos compartir lo que Dios haya puesto en nuestras manos para que otras personas tengan posibilidades también de salir adelante. Yo les invito a todos de que ahora, en este tiempo, nuestro santo y seña sea la unidad, el compartir, el buscar al otro, el levantar al caído, el fortalecer al débil. Que esta sea nuestra experiencia y que podamos juntos construir una iglesia que dé un testimonio al mundo, un testimonio de verdad para que muchas otras personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, damos muchas gracias a nuestro panelista Vicente Huiza por esta importante exposición. El mundo y la iglesia necesita hoy un mensaje para despertar las conciencias y para que nos pongamos en acción también para todo lo que ha de venir y para prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo en las nubes de los cielos. Para este mensaje vamos a invitar finalmente a nuestro panelista Freddy Yepes. El tiempo es para él. Bienvenido. Juan David, muchas gracias por la oportunidad. Doy gracias a Dios por tenernos en este momento virtual. Quiero dar un saludo también a los panelistas, a mis compañeros y a cada una de las personas que hoy nos está viendo. Creo yo que la pregunta es bien interesante, porque de verdad que sí tenemos un mensaje definido que darle al mundo. Si creemos que estamos en los últimos días, si creemos que el Señor está guiando a su pueblo, si creemos que los eventos que vendrán con más prontitud, en un mayor clímax, tenemos que entender que también la iglesia tiene una parte especial que hacer en este tiempo final y hay un mensaje que dar al mundo. Yo quisiera compartir pantalla, quisiera que pudiéramos ver entre todos lo que dice la palabra del Señor para este tiempo final y que seguramente va a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál ha de ser el mensaje? Lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta es que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó de una manera copiosa, tanto así que los hombres comenzaron a hablar diferentes lenguas para poderles llegar a más personas. Una de las personas que tuvo esa unción del Espíritu Santo fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro recordó verdades que antes habían sido dadas, pero que no habían logrado impresionar los corazones de los hombres. El apóstol Pedro, de una forma juiciosa, hizo un detallado recuento de la obra, de la gloria que poseía Cristo Jesús y demostró cómo Cristo Jesús había sido muerto, pero que era imposible que la tumba lo retuviera. Los hombres, cuando comprendieron esta verdad, ellos se dieron cuenta que habían pecado grandemente y a una sola voz dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que ese día se convirtieron 3,000 personas, luego se convirtieron 5,000. En una predicación de un solo hombre, pudieron convertirse por millares, 8,000 en total. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Sabemos muy bien que lo que hizo la diferencia, más que el mensaje, fue el poder del Espíritu Santo. Dice, el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías. Entonces, era ese poder de lo alto que no posee el hombre inherentemente, el Espíritu Santo en la lluvia tardía, lo que hacía que este mensaje fuera completamente poderoso. Y nosotros también tenemos un mensaje que tenemos que dar en el final de los tiempos y tiene que ser poderoso. Hablando de este mismo evento, dice, pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con un poder divino.
las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Entonces, si nosotros entendemos lo que ha de hacer el pueblo de Dios en el tiempo final, es recordarle a los hombres que hay una ley con la cual todos estamos siendo juzgados, que todos nosotros cuando nacemos como pecadores. Todos nosotros tenemos una sentencia que ha sido aplicada a cada uno de nosotros, solamente que esa sentencia está en suspenso para que nosotros podamos tomar la decisión que hemos de hacer con nuestras vidas. Hay un mensaje que darle al mundo, es que los 10 mandamientos de la ley de Dios han sido violados, que especialmente el 4º mandamiento es el que demostrará la lealtad de los hombres sobre Dios y sus estatutos, que cuando los hombres caigan en cuenta de esta verdad, todos dirán a una sola voz, ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces nosotros podremos llevar a las personas a guardar los mandamientos de la ley de Dios y principalmente a tener un Salvador quien carga con la culpa de los pecados y ha muerto por cada uno de ellos. El libro Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 305 dice, Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. Entonces, si nosotros entendemos, nosotros vamos a dar una verdad que seguramente ya estaba conocida del tiempo atrás, pero lo que hará la diferencia es que nosotros recibimos el amor de Dios en nuestros corazones. Ese amor nos compele a hablar a la humanidad, a hacerles caer en cuenta que se ha olvidado al Santo de los Santos y que se ha olvidado su ley, especialmente el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el que más brilla con poder y gloria. Dice, una atmósfera de gracia rodeará el mundo, el Espíritu Santo obrará en los corazones, tomando las cosas de Dios y revelándola a los hombres. Si usted se da cuenta, es el amor de Dios lo que impele el corazón a través del Espíritu Santo, ese poder tan grande y tan alto y sublime que está en el corazón del ser humano, lo lleva a predicar este último mensaje. Yo quisiera que le prestáramos mucha atención a este párrafo del espíritu de profecía. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de amor. Los hijos han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Entonces, lo que el apóstol Pedro tenía, lo que lo hacía tan diferente, tan poderoso en su expresión, en sus palabras y en su mensaje, era que el amor de Dios se había revelado en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que tener para este mensaje. Mis hermanos, tuve la oportunidad, queridos amigos y los que me están viendo, tuve la oportunidad de estar en la conferencia general del año 2015 en los Estados Unidos, en el estado de Virginia. En esos mismos días, el Papa estaba pronto a llegar a los Estados Unidos y muchas personas se estaban preguntando si en esa conferencia general se iban a dar temas de la visita del Papa, porque obviamente todos sabemos que era bien importante porque tendría que marcar una diferencia en la profecía. Pues muchas personas se les respondía de que no nos teníamos que preocupar por eso, sino que nos teníamos que preocupar más por la justicia de Jesús. Y esto ha creado, si bien se puede decir, como cierto escepticismo de qué es lo que tenemos que predicar. Y algunas personas decían que el mensaje de la justicia de Cristo era lo que habría de llevarse de un extremo al otro de la tierra. Yo quisiera que tomáramos la carta original para que pudiéramos entender realmente cómo es que debemos de predicar, lo que debemos de predicar y qué es lo que tiene que caracterizar esa predicación. Y esto se encuentra en Joyas, el tomo 2, la página 373. Dice, el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. Escuchen bien. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Pregunta, ¿cuál mensaje? Escuchen bien. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado,
para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? La ley de Dios. Y vamos a ver más adelante específicamente qué. Escuche ahora bien. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia, es decir, será con rapidez, será con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice siguiente, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Si entendemos, cuando nosotros seamos habilitados con el amor de Jesús en nuestro corazón, en la lluvia tardía plenamente, esto hará que nosotros seamos compelidos a hablarle a los hombres que si ha violado la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, las personas quedarán compelidas y dirán, ¿qué haremos? Y nosotros daremos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que Jesús cubre toda multitud de pecados. Ese es el mensaje de la justicia de Cristo que ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. Pero obviamente nosotros primero tenemos que quebrantar los corazones. Algunas personas, eruditos, han dicho que todo sermón tiene que comenzar en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir esto que cuando el hombre entiende que ha transgredido la ley de Dios, ahora entiende también que tiene la necesidad de un Salvador. Y cuando las personas se encuentran a ese Salvador, entonces la obra y este mensaje es abreviado en justicia. Dice para terminar, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Comienza con la ley de Dios y luego presentamos la solución, la respuesta, que es Cristo Jesús. Incluso ese párrafo, cuando usted lo toma en la carta original, la carta 2C del año 1892, dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo se verán inducidos a seguir su ejemplo. Y luego nosotros hemos escuchado que se presentará el mensaje de la ley de Dios y luego a Cristo Jesús como el sustituto y garante de cada uno de los hombres para ser justificados delante de Dios. Este párrafo es bien especial, Eventos del Tiempo Final, página 146. Note, los mensajes del primer ángel y del segundo ángel están ligados con el mensaje del tercer ángel. Y escuche bien, el poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo ángel se concentran en la del tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo mensaje angélico que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 14, versos 6 en adelante, tendrán importancia y tendrán poder en la verdad que se predica a través del sábado. Ya lo explicó muy bien nuestro hermano Alfredo, en qué radica el tercer mensaje angélico y lo vamos a ampliar en un momento. Note cómo dice, cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Si usted entiende y todos entendemos, quiere decir que si nosotros nos enfocamos en el triple mensaje angélico con énfasis en el tercer mensaje angélico, que es la verdad del sábado y la falsedad del domingo, dice que nosotros participaremos de un fuerte clamor. Entendemos que este fuerte clamor es la lluvia tardía. Cuando usted y yo recibimos la lluvia tardía, quiere decir que hemos sido sellados por Dios. Y si hemos sido sellados por Dios, quiere decir que es imposible que ya nos perdamos. ¿Por qué razón? Porque usted participó de un juicio, sus pecados fueron perdonados y no solamente perdonados, sino que fueron borrados. Entonces, salvación eterna, salvación. ¿Cómo? Predicando el tercer mensaje angélico. ¿Qué dice el tercer mensaje angélico? Aunque ya se dijo, quiero volverlo a leer y hacer hincapié en él. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces, el mundo es invitado para huir de la marca de la bestia. Ya lo dijimos anteriormente, la marca de la bestia es lo contrario del sello del Dios vivo, que es el sábado. Lo contrario es el domingo, que es el primer día de la semana. Por el contrario, el sábado, el séptimo día, es el último día de la semana. Después de haberse predicado ese triple mensaje angélico, queda un remanente, un residuo sobre los cuales se puede decir: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La actividad de ese ángel, dice el espíritu de profecía, que su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Por qué? Porque es el ángel o es el mensaje que ha de separar el trigo para el granero de Dios, pero también el tamo para el infierno, para aquellas personas que han de ser lanzadas en el fuego. Conflicto de los siglos 502-503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben de ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué debe de consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. Entonces, recae una responsabilidad enorme, tremenda sobre usted, sobre mí y sobre la iglesia de Dios para predicar la verdad del sábado y, por el contrario, enseñar a los hombres que recibir la marca de la bestia por conveniencia en la frente o en la mano derecha el domingo acarrea los juicios de Dios. Incluso este párrafo de Maranata 170 y 250 dice que se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del sábado como meros alarmistas. Dice, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, ya lo hemos visto, se quiere asociar el coronavirus con el tema del cambio climático, se va a dar como una solución el domingo para toda la humanidad. Entonces se ha puesto y sobre la palestra se va agitando, dice, el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete, que harán que los reflectores se pongan sobre nosotros. Primeros Escritos, página 33. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente la verdad del sábado. Esto enfureció a las otras iglesias. Mis hermanos, no debemos rehuir el combate espiritual. ¿Por qué razón? El libro de Salmos, la página 76, el versículo 10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Dios utilizará el reproche, la controversia, el señalamiento para colocar la verdad en su verdadera esfera, para que los hombres se den cuenta que hay un Dios en los cielos y que hay una ley que Él manda que los hombres tengan que obedecer. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser el tema de examen y discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Debe agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Entonces, nosotros tenemos un mensaje precioso, un mensaje poderoso que tiene que ser predicado en este tiempo. Dice, mientras los falsos profetas claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores, diciéndoles, no se alarmen, todo saldrá bien. La voz de los siervos de Dios debe de despertar a los que están dormidos clamando. Vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta, velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder, la verdad del sábado, y la tierra será alumbrada con su gloria. El mensaje de advertencia debe llevarse a cada nación del mundo. Mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al mundo, tiemblo cuando pienso en lo que se me ha dicho de aquellos que no actúan de acuerdo con la verdad para este tiempo. Dijo mi guía, aquellos que no despierten serán pasados por altos, y Dios traerá a hombres que responderán a su llamado y llevarán su obra hacia adelante y hacia arriba.
Deberíamos estar alarmados ante la menor manifestación de una disposición de acallar las voces que proclaman el mensaje del tercer ángel. Ese ángel representa al pueblo de Dios que da la última advertencia al mundo. No puede mostrarse un desprecio mayor hacia el Creador que despreciar visiblemente el día que Él ha santificado. Los pocos que honran a Dios deben levantarse con mayor celo y ahínco en su defensa. En las iglesias habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra de la gloria de Dios, solo verán aquellas personas que se oponen, algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra, porque dicen ellos, no deberíamos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Si Dios aborrece un pecado más que otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en un tiempo de crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada, cuando debe ser dada al mundo en forma de reproche y amonestaciones, cualesquiera sean las consecuencias. Si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo. Hay ciertas declaraciones duras que los observadores del sábado tendrán que transmitir valientemente y que finalmente los hará enfrentar una amarga persecución. Tengo más párrafos, pero por cuestión del tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Pero la respuesta es clara. Tenemos un mensaje que dar en este tiempo. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Cristo, justicia nuestra. Es el mensaje de la ley de Dios. Es demostrar al mundo que por mucho tiempo se ha olvidado de su ley y se ha pisoteado el santo día del Señor. Que con el poder del Espíritu Santo, que como descendió en los días de los apóstoles, en la lluvia temprana, en el día de Pentecostés, descenderá de una forma más abundante en el tiempo final. Y en esa medida y en esa hora nosotros participaremos de esa gloria. Que el pecador compungido por el Espíritu Santo, por las saetas, por las palabras que vuelan de Dios hacia ese corazón arrepentido, se mostrará a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Y este hará que el poder de Dios quebrante los corazones y ellos en su desesperación clamarán, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir y que podamos entender que tenemos un mensaje para dar en este tiempo y que tenemos que ser equivalentes al tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de dificultad, es un tiempo que cada vez irá en aumento, pero que a la vez el pueblo del Señor tendrá este mensaje y muchos corazones serán tocados y de esa manera se completará el número y Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Muchas gracias por esta participación y que Dios nos pueda bendecir. Es mi deseo de oración. Amén. Damos muchas gracias a nuestro panelista Freddy Yepes por estas palabras. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo especial en el que debemos prepararnos para todas las cosas que han de venir y todas las cosas que también el cielo tiene preparado para nosotros. Vamos a hacer un cierre y brevemente vamos a escuchar unas palabras de ánimo para nuestros corazones. Vamos a iniciar con nuestro panelista Alfredo Rubiano. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, apreciados amigos y hermanos. Quiero despedirme con las palabras que están registradas en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cerraré con él y él conmigo. Estas palabras fueron escritas para nosotros y es una maravillosa promesa también. Si hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, el Señor Jesús entrará y morará no solamente en nuestro corazón, sino que también en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo. Así que la invitación que quiero hacerles es a abrir la puerta a Jesús y alcanzaremos la paz en el corazón y también la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Así es, muchas gracias a nuestro panelista Alfredo Rubiano. Vamos a escuchar las palabras de nuestro panelista José Vicente Huiza. Muchas gracias, Juan David.
Sí, quisiera terminar solamente con este pensamiento. Y el Señor, cuando se despedía de sus discípulos, Él dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre. Y hoy, más que nunca, para nosotros es esta promesa, esta profecía también se está cumpliendo entre nosotros. Abramos el corazón a la presencia del Espíritu de Dios. Abramos el corazón a las verdades solemnes que tenemos delante de nosotros en este tiempo. Sabemos que hay crisis, sabemos que estamos pasando dificultades, pero Dios está más dispuesto a dar su Espíritu y los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Oremos todos, pidamos por el Espíritu Santo y el Señor cumplirá su promesa. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de nuestro panelista César Martínez. Juan, pues mis palabras finales es que debemos pedir la ayuda del Señor. No tenemos otra. Tenemos que prepararnos, buscar a Dios, arreglar cuentas con Él, mejorar nuestras vidas, porque esto es un evento profético grande y realmente está cambiando a pasos agigantados la forma de pensar de los gobiernos y está haciendo que reacciones globales mundiales se desarrollen rápido. Así que, como la hermana White dijo, los momentos finales serán rápidos y esta pandemia está contribuyendo, está bien planificada para que realmente eso se cumpla. Siempre nos preguntamos cómo era que esto iba a ocurrir, que los movimientos finales serían rápidos. ¿Qué lo detonaría? Bueno, aquí está. Es la excusa perfecta creada por las élites y la Iglesia Católica Romana para que esto se lleve a cabo. Así que Dios nos ayude y nos preparemos y sigamos estudiando la profecía, mirando qué pasa en estos meses que vienen. Muchas gracias a nuestro panelista César Martínez. Ahora vamos a finalizar con las palabras de nuestro panelista Oscar Rangel. Sería bueno recordar en este momento las palabras del Salvador que dijo, cuando estas cosas comiencen a acontecer, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas son las señales que ya están cumpliéndose. Merodean en derredor nuestro las señales que evidencian que el Salvador está a las puertas. El Señor invita a sus hijos a acercarse a Él, a elevar la vista hacia el cielo, a contemplar la eternidad con anticipación, a encaminar el corazón, la mente, la vida hacia el cielo, a avanzar hacia adelante y hacia arriba, hacia la patria celestial, en pos del Maestro. Los que sigan al Cordero por la eternidad lo habrán servido aquí en la tierra con la mente y con el corazón, con amor pero también con inteligencia, siguiendo sus pautas, atendiendo sus parámetros, siguiendo sus leyes, obedeciendo su voz, siguiendo sus caminos, obedeciendo sus órdenes. Que Dios nos dé la gracia y la fortaleza para escuchar su mensaje para este tiempo y responder de todo corazón a las impelaciones, a los llamados, a los apelos que el Espíritu Santo está haciendo a nuestro corazón para acercarnos al Señor y a la eternidad. Que podamos decir con Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová y lo serviremos para siempre. Que Dios nos bendiga. Así es, muchas gracias a nuestro panelista Oscar Rangel por estas palabras. Vamos a finalizar con las palabras de nuestro panelista invitado, Freddy Yepes. Juan David, muchas gracias por este privilegio, esta oportunidad. También a mis compañeros de panel. Gracias y quiero dirigir unas palabras cortas a las personas que hoy nos han estado escuchando y viendo. Pues ahora estamos en la cúspide, estamos en el punto final de la historia de este mundo. Pues prepararnos, pedir al Espíritu Santo que Él nos pueda ayudar para que podamos ser partícipes de este gran mensaje, para que entre todos podamos unir nuestras voces y podamos llegar a más personas y de esa manera nuestro Salvador pueda venir por segunda vez y podamos ir a las mansiones celestiales. A cada uno de los que nos están viendo en sus casas, los padres, que Dios les dé la fortaleza, la sabiduría a los hijos para que puedan romper las cadenas del enemigo y de esa manera podamos ir todos juntos al cielo. Es mi deseo de oración. Amén. Bien, muchas gracias a nuestro panelista Freddy Yepes. Ahora a continuación vamos a terminar con una oración. Invitamos a nuestro panelista Oscar Rangel a que nos dirija. Oremos. Amoroso Padre que estás en tu trono celestial, muchas gracias te damos por tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por habernos librado de toda plaga, de todo mal, de toda enfermedad, pero sobre todo gracias por la luz del cielo que emana del trono celestial, donde se revela el amor del Salvador entregado por nosotros en la cruz del Calvario.
Que ese amor conmueva nuestro corazón, compunja nuestra vida, nos llene del deseo, el celo y el fervor para amarte, servirte y seguirte hasta la eternidad. Bendice a tu pueblo para que despierte del sueño espiritual. Bendice a cada alma que ha de ver este mensaje, impresionándola de la necesidad de prepararse para la vida eterna, llenando su corazón, su alma, con un deseo intenso de servirte y seguirte, Señor. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas y agradecemos todas tus bendiciones en los méritos del Señor Jesús, para quien sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, a todos los espectadores por todas las plataformas virtuales, y esperamos que nos puedan seguir acompañando en esta serie de temas de profecías para hoy. Vamos a responder a continuación también todas las preguntas que han hecho por los diferentes chats, ya sea por YouTube, por Facebook y las diferentes plataformas, y esperamos que nos sigan acompañando para los otros programas que hemos de realizar. Cualquier pregunta que tengan, entonces, es el tiempo de hacerlas. Dios los bendiga. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.